Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Onda Punta Vídeo, el canal de Onda Punta Radio. En este momento comienza la reproducción. Pues comencemos, ya está con nosotros Ramón Pérez Fernández, asesor jurídico del Ayuntamiento, en nuestro rincón del Ciudadano. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Hoy hablando de hipotecas, ¿no? Y de la subida de tipo de interés, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cambio hoy vamos hay? a cambiar un poquito, vamos a hablar del aspecto económico, ¿no? En general de la sociedad y de la vida moderna, en la que las personas pues tienen préstamos hipotecarios, préstamos personales, que evidentemente pues se ven afectados por la variación de los tipos de interés. Y bueno, venimos de un periodo de crisis. No sé si ya se puede dar por zanjada la crisis o no. No, hemos hablado en la hora anterior con Cáritas y no te aseguro que no. Te aseguro, Ramón, que no. Que hay muchas familias en Punta Umbriaga, que es lo que nos ocupa, lógicamente a nosotros, que todavía siguen pidiendo ayuda porque necesitan para comer cada mes. O sea que sí, si estuviéramos fuera de la crisis no tendríamos estas situaciones, ¿no? Yo una de las cosas que más hago en la oficina de la vivienda del ayuntamiento es pedagogía. Yo pienso que la pedagogía es fundamental, ¿no? Y la educación. Y una de las cuestiones que he comentado en muchas ocasiones con las trabajadoras sociales, incluso les he hecho un protocolo en materia de desahucios y viviendas a las trabajadoras sociales del ayuntamiento. Y una de las cuestiones que son fundamentales es el tener claras las prioridades de gasto que la familia tiene que afrontar por orden de prioridad absoluta, ¿vale? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la banca ha utilizado un mecanismo muy potente, que es el mecanismo del miedo, ¿vale? El miedo a te voy a echar a la calle, te voy a desahuciar, te voy a quitar la casa. Entonces, triunfó una frase muy célebre, que era la de yo antes de dejar de pagar la hipoteca me quedo sin comer. ¿Vale? No sé si tú recordarás. Sí. Además, esa frase, si la podíamos investigar en Google, a ver, me parece que fue Rodrigo Rato el que la lanzó. Dijo, bueno. o la lanzó o la reforzó. Estoy haciendo memoria. Un buen ejemplo, ¿no? Que en el sentido de que interesaba que dejar fijado en el inconsciente colectivo la idea de que lo más importante que una familia tiene que pagar es la hipoteca, ¿vale? Porque si no te echan a la calle, cosa que hoy por hoy no es cierta. Claro. No es cierta en el sentido de que si es tu vivienda habitual, tú no tienes recursos económicos, hay muchos mecanismos legales de los que ya hemos hablado en este espacio y que no obstante podríamos volver a hacer otro espacio a ese respecto para que no te quite la vivienda. O sea, que en definitiva que lo más importante que tú tienes que hacer cuando tu unidad familiar no tiene ingresos suficientes es, lo primero, llenar la nevera, ¿vale? Parece que es de perogrullo y de sentido común, ¿no? Claro, yo prefiero comer antes de... Pagar los suministros de luz y de agua, ¿vale? Entonces, el oyente normal o el usuario normal me dice, bueno, ¿y dónde vivo? ¿Me echan a la calle? Error. Ahí está el error. Nadie te va a echar a la calle si utilizas los mecanismos que la ley establece para proteger el derecho a la vivienda, ¿vale? Yo soy muy crítico y tú lo sabes perfectamente, que yo insisto mucho en este programa con que la actual legislación en materia de vivienda es muy deficitaria y el plan estatal de vivienda y el autonómico y todos los planes de vivienda y toda la legislación de vivienda, desde mi punto de vista, son absolutamente insuficientes. Pero dentro de lo que hay da un marco jurídico para poderse defender, ¿vale? Entonces, por ahí podemos empezar a trabajar y eso sí que es una batalla fundamental, ¿no? Que hay que romper con esa idea de que antes de dejar de pagar la hipoteca me quedo sin comer. Eso no puede ser, eso es un error y lo primero es lo fundamental. Y además estamos detectando un problema que se da muy a menudo en asuntos sociales, que es que nos vienen derivadas personas a los trabajadores sociales solicitando ayudas económicas para pagar suministros. Y cuando se analiza en qué se gasta esa persona
sus recursos económicos en la unidad familiar, lo primero que pagan es la hipoteca. O sea, yo pago mi hipoteca y el ayuntamiento que me pague la luz y el agua. No, señor. O que me dé un costo Cáritas, porque si tú analizas a lo mejor las personas que se acaban de marchar de aquí de Cáritas, analiza su distribución de renta, la mayoría hacen eso, o para pagar el alquiler, para pagar la hipoteca, que yo no vaya al... ¿Vale? Uno de los mecanismos que establece la ley 1/2013 de protección al deudor hipotecario, es la reestructuración de la deuda. ¿Qué significa? Significa que si tú vas atrasado en el pago de tu hipoteca, o si tu hipoteca se te hace muy cuesta arriba y no la puedes pagar, el banco tiene que articular una serie de medidas para perdonarte una parte de la deuda, reducirte los intereses, bajarte la cuota, ampliarte el plazo de... ¿Vale? De pago. De pago, del que me acaba de llamar ahora mismo, es uno de un banco. Justo antes de empezar, cuando tú me has presentado, me acaba de llamar ahora mismo, lo tengo que darle la llamada cuando termine, ¿vale? Una persona de un banco, un gestor, para temas de... ¿vale? O sea, porque se pueden cambiar, porque los tipos de intereses pueden mejorar. Para eso voy a hablar con este señor ahora cuando salga de grabar el programa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos vienen muchos usuarios y nos dicen, es que yo he ido al banco a que me reestructuren la hipoteca para bajar la cuota y me dicen que no. Y entonces yo le pregunto, bueno, pero ¿usted cuántas cuotas debe? Dice, ninguna. Eso se nos da montones de casos, ¿no? Y claro, yo le digo, bueno, pero si usted no debe ninguna cuota, ¿cómo va a pedir que le reestructuren la hipoteca? Usted va al corriente de pago. Sí, pero me cuesta mucho trabajo, me tengo que dar 5 meses para pagar la hipoteca. Vamos a ver. El banco, evidentemente, se basa en los actos de su cliente, no en las palabras, no en lo que el cliente le diga. El cliente le dice, yo no tengo ni para comer, yo no puedo pagar. Pero luego paga, va al corriente, pero paga, claro. El banco se atiene a los hechos, porque siempre en la vida hay un principio básico, ¿no? Que es, me atengo, hay un proverbio, yo soy mucho de refrán y proverbio, ¿no? Las palabras son cera y los hechos acero, ¿no? Ese refrán antiguo. O sea, lo importante no es lo que uno diga, sino lo que uno haga. Si yo digo no puedo pagar, pero luego voy al corriente, hay una contradicción en la que prevalece más lo que yo estoy haciendo. Y al banco, ¿qué le interesa, en definitiva? Al banco le interesa cobrar, no nos engañemos y pensemos que el banco es una ONG, es Cáritas o es tu amigo. Ni el director ni el empleado del banco es tu amigo, es un empleado que hace su trabajo. Claro. Y entonces, por eso el consumidor se tiene que empoderar. Esta palabra tan bonita que tanto se dice, pero que es verdad. O sea, ¿empoderar en qué sentido? Se tiene que informar, se tiene que asesorar. Y la Junta de Andalucía, las comunidades autónomas, muchos ayuntamientos, entre otros, pues al que yo me honro en pertenecer, hacen un esfuerzo, yo creo que hacemos un buen trabajo y ayudamos mucho a la gente, sobre todo informándola, ¿vale? Y hacemos divulgación a través de Onda.radio, en fin, a través de Facebook y tal. Pero claro, la persona que tenga dudas tiene que acudir a que se le informe, tiene que informarse. Es que yo no lo sé, claro, nadie puede saber de todo. Si tú estás malo, vas al médico. Si tú tienes un problema jurídico, ve al abogado que te acerca. Hay una oficina gratuita para todos los ciudadanos de Punta Umbría. Además, nadie se le pide el empadronamiento para si viene de Huelva, también lo vamos a atender. Yo atiendo a todo el mundo, ¿vale? Entonces, antes de negociar con el banco hay que estar informado y saber y tener la capacidad y el respaldo de un asesoramiento jurídico, ¿no? Sí, te iba a decir que además que cuando negocias con ellos siempre hay una salida, por mucho que te digan que no. Y además, aquellos que estamos, digamos, corrientes de pago y demás, cuando tú le dices la mejor estrategia para que un banco te mejore las condiciones, es decir, me voy a cambiar. Es como las compañías telefónicas, para que nos entiendan los oyentes. Tú dices, me voy a cambiar de compañía, me voy a cambiar de banco, voy a llevar mi cuenta y voy a llevar mi plan de pensiones, lo que tenga, mi nómina, al otro banco y de pronto, por arte de magia y de birlibirloque, te mejoran toda la situación. Incluso te dan interés. O sea, te pagan ellos a ti. Claro. Y es tremendo, o sea, porque me ocurrió una vez que te da coraje cuando llevas mucho tiempo con un banco, con una entidad bancaria, igual que con una compañía, que premien a los que vienen de fuera en vez de a los que están dentro. Entonces, sí, pues me voy a otra compañía que me va a premiar con un regalo, con un móvil o con lo que sea. No, pues nosotros te vamos a dar el móvil y además dinero. Ya, qué bien. O sea, y tienes que esperar a que yo le... Hay un refrán que dice, quien no llora no mama. Mejor resumido imposible. O sea que hay posibilidades de mejorar nuestras condiciones, ¿no? Con los bancos. Siempre hay que revisarlo, mirarlo y analizarlo bien. Pero sobre todo, las personas que tienen dificultades,
serias para afrontar el pago de sus hipotecas, que hay mecanismos, que no tengan miedo. Me gusta mucho la psicología porque la psicología es una ciencia que te ayuda mucho a entender el ser humano y la conducta del ser humano y cómo el ser humano se desarrolla, ¿no? Y en el mundo de los negocios y el mundo de la economía hay un factor elemental y básico y muy importante que es el psicológico. Y el miedo es una de las herramientas psicológicas más básicas y al mismo tiempo más potente a la hora de utilizar a los demás o de presionar a los demás para que hagan lo que nosotros queremos. Claro. ¿Vale? Se utiliza en todos los ámbitos y en los negocios no va a ser una excepción, ¿no? Eso lo hace también mucho la política, Ramón. Y la política. Sí, ¿verdad? Y bueno, y el banco utiliza mucho eso. Pues entonces le vamos a quitar la casa, ¿vale? Además la gente viene asustada porque como me ha dicho que mañana, que la semana que viene van a venir, me van a echar y tal. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Y la mayoría de las veces mienten, ¿vale? Mienten y manipulan a la gente. Entonces, bueno, que se informen y se asesoren. Y sobre todo que no tengan miedo a pelear y a luchar. Hay que pelear fuerte, o sea, tú no puedes decir, bueno, pues venga, pues si me la quita, me la quita. Si no sé qué. No, hay que apretar, ¿vale? Sí, es una paradoja, pero si esto es un modelo de usuario que yo estoy comentando, que quiere que le reestructure la hipoteca porque llega todos los meses con la lengua afuera a final de mes por pagar la hipoteca por ir al día. Yo le doy un consejo que se queda un poco el hombre ojiplático, parapléjico. Sí, es que yo no soy políticamente correcto. No, tú lo sabes bien, bien. Para darle un poquillo de vidilla en el programa, de esas licencias me las permite. Se queda un poco sorprendido porque yo siempre le digo, si usted quiere que le reestructuren la cuota de hipoteca, deje de pagar la hipoteca. Y la gente se queda... Claro, menos mal que esto se está grabando, ¿no? Porque se me ve en la cámara. La gente queda ahí, ¿cómo? La gente se queda sorprendida. ¿Pero qué me está diciendo este hombre? Que deje de pagar la hipoteca. Claro. Si tú vas al banco a decirle que no puedes pagar y vas al corriente, ahí hay una contradicción, ahí algo no cuadra. Entonces, evidentemente, lo primero que tienes que hacer es obligar al banco, además que el banco incluso legalmente puede decir, oiga, ¿yo cómo le voy a este señor a reestructurar la hipoteca si va al corriente, si es un pagador? O sea, dejamos de pagar la hipoteca. Con tu esfuerzo, ahora pago la mitad, ahora otra mitad, ahora te meten intereses de demora, te meten recargos, al final pagan mucho más, porque este tipo de personas encima tienen la mala suerte, digamos, de que como no, a lo mejor no paga la hipoteca completa, si no paga la mitad de la cuota, ahora paga la otra mitad, la cuota le entra en mora y entonces le meten una comisión de 50 euros, después te meten intereses de mora, con lo cual al final acaba pagando mucho más. Y si es un efecto perverso totalmente, ¿no? Efecto bola de nieve. Si dejamos de pagar la cuota, después no nos van a penalizar y vamos a tener que pagar más. No, porque hay una... Vamos a ver, lo primero es que esto no se le puede hacer a todo el mundo, ¿vale? O sea, esto se le hace a la persona que no tiene recursos económicos que se pueda demostrar. O sea, vamos a dejar a todo el mundo para la hipoteca, venga, alegría. Vale. No, vamos a ver, estamos hablando de personas cuya situación económica es muy adversa. Personas que están en el paro, personas que tienen una pensión muy pequeña. No cualquiera. Vale. No uno que con nómina. Uno con una nómina. Que tiene nómina el que puede pagar normalmente no se puede acoger a esta ley. Esta ley es para proteger al deudor hipotecario en situaciones límite. Bueno, es bueno decirlo, pues yo una hecatombe, todo el mundo moría de pagar la hipoteca. Yo gracias a mi esfuerzo y mi trabajo, la terminé de pagar hace muchos años. Igual que todos los vecinos de mi barriada, que en aquella promoción que en su tiempo hizo un gran alcalde de Punta Umbría, que fue José Hernández Albarracín, que creo que fue el que más viviendas de protección oficial hizo en Punta Umbría, y al mejor precio, pues la verdad que lo pagamos rapidísimo, en 15 años, ¿no? Pagamos además una cuota muy asequible, ¿no? Mis vecinos pues sabrán que es cierto y que nos salió muy bien. Pero por eso, que no todo solo yo creo que se ha entendido perfectamente lo que yo quiero decir, ¿no? Bueno. Estamos hablando, veníamos del tema de Cáritas, de la gente desfavorecida económicamente, el que no tiene dinero para pagar la hipoteca. Estamos hablando del que no llega a final de mes, ¿vale? Que cumpla unos requisitos de que la cuota de la hipoteca sea muy alta en función de sus ingresos. Gente que está en el paro. A Vicente dando saltos ya, que Vicente si sigue pegándola y dice que no, ya terminaste. Mira, ya terminó también. Otro que terminó. El único que paga hipoteca de los presentes soy yo. Es que llevamos. Tú te la has comprado más reciente y además. Bueno, pues yo me compré una casa nueva y claro. Claro, y no vamos a hablar del tamaño de tu casa, las nuestras son más pequeñitas, Ramón. Bueno, en fin. La hipoteca es directamente proporcional al tamaño de la casa. Bueno, todo depende, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir dejamos de pagar. Es que la persona que no puede hacer frente
Vamos a ver, estamos hablando de la persona que para poder pagar la hipoteca tiene que dejar de hacer gastos básicos. Luz, agua, llenar la nevera. Comida. ¿Vale? Esa es la persona a la que va dirigida esta ley, no a la persona que normalmente con más o menos esfuerzo puede pagar la hipoteca. Todo el mundo, entonces sería un desastre. ¿Vale? Entonces, lo que yo le aconsejo es que deje de pagar la hipoteca una serie de cuotas, entonces el banco ya se ve en la obligación de reestructurarle la deuda. De negociar. De negociar en cierto modo, es de aplicar la ley, porque la ley que dice, pues se reducirá el tipo de interés, se reducirá el capital pendiente, se ampliará el plazo máximo de amortización, una carencia. Es contradictorio, o sea que dejamos de pagar eso, la hipoteca y nos reducen el tipo de interés. ¿Por qué no lo reducen antes? Quizá esa reflexión sea lógica, es decir, si tú acreditas los requisitos sin haber dejado de pagar, pero claro, es que al banco no le conviene. Y el banco también. Claro. Al banco no le conviene. ¿El banco qué le conviene? Que tú dejes de comer y pagues la hipoteca. Eso es lo que le conviene al banco. La frase que yo he dicho anteriormente, que lo dijo Rodrigo Rato, creo. Lo está buscando, pero no me bueno, aparece. Pues ya lo buscaremos. Fue Rodrigo Rato el que dijo: en España la gente antes de dejar de pagar la hipoteca es capaz de no comer. Así acababa él. Y eso era como una forma de reforzar el inconsciente colectivo esa idea, diciendo: aquí somos buenos pagadores y aquí que nadie deje de pagar la hipoteca aunque no coma. Como ¿vale? decía aquello de que Hacienda éramos todos y después... Sí. Y España es el país donde más rápido se puede ganar dinero, pelotazos y todo eso. Muchas perlas, ¿no? Muchas perlas. Bueno, en fin, que esa idea pues aprovecho para comentarla. Y bueno, ya otro día podemos hacer un programa monográfico. Ya Vicente si no nos va a matar porque ya hemos titulado, ¿no? ¿No está titulado? Sí, bueno, ya hemos titulado con lo que venimos y venimos al tema de la subida de tipo y ya además hemos estado los dos ahí debatiendo el título que le vamos a poner al programa y nos ha quedado bastante chulo. Bueno, yo creo que este tema también es muy importante porque es ni más ni menos que la subida que se avecina de tipos de interés, ¿vale? Venimos de... Sí. Va a haber subida. Va a haber subida el año que viene, casi seguro. Va a empezar, vamos a ver, no va a ser una subida brusca, no va a ser una subida de sopetón, pero va a ser una subida que se va a producir más temprano que tarde, ¿vale? Uh-huh. Vamos a contextualizar un poquito la situación. Venimos de un entorno de crisis en el que los tipos de interés han bajado muchísimo. Como consecuencia de un incremento del endeudamiento tanto público como privado, ¿vale? Los tipos de interés, hay que recordar que el mercado de dinero y el Banco Central Europeo son los que marcan cuál es el nivel de tipos de interés al que se presta el dinero, empezando por el Banco Central Europeo. Nosotros estamos en el euro, por lo tanto dependemos no del Banco de España como cuando tenemos la peseta, sino que ahora dependemos del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el que marca la política monetaria en Europa, ¿vale? ¿Qué está haciendo el Banco Central Europeo? Ha puesto con el gobernador, con Mario Draghi, ha puesto una situación, un contexto en el que los tipos de interés están en negativo. Tú recordarás que aquí hemos hablado muchas veces de que el Euribor está en el menos 0,16 y por ahí, ¿vale? O sea, los tipos de interés están en negativo. El Euribor es un indicador del mercado interbancario. O sea, es el tipo de interés al que los bancos se prestan el dinero entre sí, ¿vale? Los préstamos no solamente se hacen de un banco a un particular o a una empresa, sino que también lo hace. El Banco Central se lo presta a los bancos comerciales o a los bancos de inversión, ¿vale? Y los bancos a su vez luego se lo prestan a los clientes. Pero también hay un mercado, ¿vale? De muy corto plazo en el que los bancos se prestan dinero entre sí. O el Banco Central Europeo se lo presta a los bancos. Eso es lo que marca los tipos de interés, el mercado de préstamos, ¿vale? Entonces, ¿quién lleva la batuta? Pues el que manda en el dinero, que es el Banco Central Europeo, ¿vale? En definitiva, Mario Draghi. Entonces, hay que estar muy pendientes de las famosas comparecencias de Mario Draghi. No sé si tú recuerdas la famosa frase, búscala ahí, que yo antes iba a buscarla y no me... Haré lo que sea necesario. Sí. De Mario Draghi. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, me acuerdo. Bueno, con esa frase, esa es la demostración de lo que es el poder de una persona en una sociedad civilizada, ¿no? El poder
de las palabras de una simple persona. Dijo, haré lo que sea necesario. Haré lo que sea necesario, efectivamente. Aquí está. Y créanme, será suficiente. ¿Vale? Eso fue cuando hace 2 o 3 años. Esto viene aquí 3 años, 4 años. 26 de julio de 2012. El 12. Hace ya el 12. 6 vale. años. Pues con esa frase, años. Mario Draghi lanzó un mensaje al mercado que es: yo soy el que imprime los euros, ¿vale? Yo soy el que manda en el euro y yo soy el que presto el dinero que yo considero oportuno, ¿vale? Por simplificarlo. Ahora el vicegobernador es Luis de Guindos. Ah, sí, verdad, sí que sí. ¿Vale? ¿Te acuerdas que se fue de ministro de Economía al Banco Central Europeo? Justo. Bueno, pues... Justo en el momento por cierto. Me parece que se estaba oliendo lo que se le veía. Yo creo que de Guindos era de los más espabilados. Al revés que el otro, el que entró de ministro de Economía, que estuvo 3 meses el pobre, o 2 meses. No sabemos ni cómo se llama. ¿Te acuerdas? El último del PP, que ha estado 2 meses, que ha dejado un cargo. Eso también demuestra que a veces los políticos dejan buenos cargos para servir a su país, ¿no? No todo va a ser mangoneo y corrupción. Bueno, en definitiva, el Banco Central Europeo es el que establece los tipos de interés y en el 2012 venía a decir que bajo ningún concepto... Román Escolano. Ha sido el ministro de 2 meses. Ese estaba en el Banco Europeo de Inversiones, creo que estaba, ¿vale? Sí, bueno, el 7 de mayo. El 7 de mayo, no. Casi. Mayo, junio, 2 meses. 2 meses. 2 meses. 2 meses ha estado, sí. Román Escolano. Bueno. En definitiva, que el Banco Central Europeo ¿por qué ha mantenido, ha forzado una situación de tipo de interés bajo? Porque la economía estaba muy mal, ¿vale? Es de sentido común, es de lógica. O sea, si no es porque el Banco Central Europeo ayuda a la economía, pues no hubiéramos salido de la crisis. Eso es fundamental también, ¿no? Y por eso que está en negativo ahora mismo el tipo de interés, es decir, que el Banco Central Europeo presta dinero y le devuelve menos. ¿Vale? No, pues porque eso en definitiva lo que obliga es... Vamos a ver, los bancos también tienen saldos de liquidez muy grandes, ¿vale? Y ese saldo negativo viene de que, vamos a suponer, el Banco Santander tiene 100.000 millones de euros ahí en caja y no sabe qué hacer con ellos. Dice, bueno, pues lo voy a meter en el Banco Central Europeo a ver qué me da. Porque además por ley lo tienen que tener metido allí. Uh-huh. Y me dice, no, yo no te doy nada, yo te cobro por guardártelo. No, claro. Vale. Después eso está en negativo. O sea, que encima le tienes que pagar. ¿Qué hace con eso el Banco Central Europeo? Obligar a que ese dinero se le preste a la gente. Vale. Si tú ganas un 1% más el 0,1 que yo te cobro por tenerlo aquí, el dinero parado no puede estar. El dinero, ¿vale? Hay gente que decía, los billetes tenían que tener fecha de caducidad, ¿vale? Como los yogures. ¿Por qué? Porque no estarían guardados de los colchones y se movería la economía. Eso es un poquillo absurdo, ¿no? Porque cada uno tiene derecho a ahorrar para su jubilación o para gastarse el dinero cuando lo considere y no tiene por qué tener fecha de caducidad. Una cosa es ahorrar y otra cosa es guardar dinero negro. Digo, ¿eh? Sí, claro. Bueno, es que los que están guardados debajo del colchón normalmente vamos a ver, pero no tiene por qué. Tú puedes sacar el dinero del banco y meterlo debajo del colchón y no tiene por qué proceder de fraude fiscal ni de actividad ilícita. No tiene nada que ver. No confundamos a la audiencia. No tiene por qué. Señor director pero yo de este programa. No tendrá usted guardado. Bueno, otro día. No, vamos a ver. Lo que no se puede es obligar a la gente a tener dinero en el banco. Sí, muy claro, eso está claro. Sí, ¿vale? Pero sabemos que quiénes han guardado. No es obligatorio. Hay gente que dice, ¿es obligatorio tener dinero en el banco? ¿Tener una cuenta bancaria es obligatorio? No. Pero es conveniente, cuando es no se mete ese dinero en el banco es para... ¿Y de dónde viene este dinero? Sí, evidentemente. Claro, tienes que demostrar. Pero bueno, la cultura dinero, de los viejitos que iban a sacar dinero. Sí, pero una cosa tiene una la pensión, pum. Pero no me refiero a eso que tiene en casa para los gastos corrientes, no. ¿Tú sabes de quién hablo? De los que tienen los billetes de esos de 500 euros que dicen. Que hay un montón. Yo no sé si vi alguna vez alguno, pero ¿dónde están? ¿Quién los ve? Están por ahí volando. A eso me refiero. Bueno, centrémonos en la a lo que vamos. El Banco Central, entonces, ¿qué pasa? Pues que ya la economía, de alguna manera, en base a los indicadores objetivos, ¿vale? Aunque mucha gente lo está pasando mal todavía, pero bueno, la situación objetivamente, el desempleo ha bajado,
La economía está creciendo entre el 2,5 y el 3%, según qué estimaciones utilicemos. Y precisamente hoy, no sé si tú habrás dado la noticia, el IPC adelantado del mes de junio, el 2,3, ¿vale? El IPC, o sea, el índice del coste de la vida, la inflación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que la economía se recupera, ¿vale? Y si la economía se recupera, los estímulos monetarios hay que irlos quitando, ¿vale? Pero eso es así. Si el banco presta dinero y el dinero está circulando con mucha potencia y empiezan a subir los precios y empiezan a subir los salarios, la economía funciona, se te desboca el caballo, digamos, por explicarlo de una manera gráfica, ¿vale? Como un caballo, el Banco Central Europeo es como un caballo y vamos a dibujar un caballo en nuestras mentes, ¿vale? Y el señor Mario Draghi es el jinete del caballo. Hay un momento que tú al caballo le tienes que achuchar con la vara, ¿vale? Con la fusta para que el caballo tire, porque el caballo no tira, porque el caballo está muy perro, porque el caballo está cansado. Pero ya el caballo ha cogido un trote, ¿vale? Bueno, entonces, cuando el caballo va a ir galopando ya y se nos va a desmadrar y nos puede tirar, hay que quitarle estímulo. Ya no se le da con la vara, O sea, con la eso quiere decir fusta. que nos van a subir el tipo de interés. Y que hay que irle incluso tirando un poquito del bocado y de las riendas para que se calme, porque ya empezamos el círculo virtuoso de la economía. Ya se ha negociado, salió ayer, antes de ayer, una subida del 2% en los convenios colectivos, salario mínimo interprofesional en 1.000 euros, ¿vale? En 14 pagas, 2% de subida más una de productividad en los convenios colectivos a nivel estatal, ¿vale? Un acuerdo entre los sindicatos y la patronal. En definitiva, que hay muchos datos objetivos de una mejora y una estabilización de la economía. Por lo tanto, el Banco Central Europeo va a ir subiendo los tipos de interés progresivamente. Que ya Estados Unidos lo lleva haciendo ¿Y eso más tiempo. ¿Cómo influye Pues eso influye en el Euribor, que está en negativo, va a ir dejando de estar en negativo. Quiero decir, al que tiene que pagar la hipoteca todos los meses, que le va a subir, que le va a subir, claro, claramente. Ahora mismo está en negativo. Si tú tienes Euribor más 1, estás pagando el 0,9, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el Euribor se pone en 0, pues pagas el 1. 0 más 1, 1. Ahora el Euribor sube al 0,1 por 1,1. Y así irá poco a poco, progresivamente. Esto no es de la noche a la mañana, ¿vale? De hecho, irá además subiendo, digamos, poquito a poco. Poco a poco, y aparte eso lo va a que pasa empezar, es que, claro, un 1%, dependiendo de la hipoteca, claro, cuanto más grande es la hipoteca, más pagas, desde luego, claro, lógicamente. sí, 50, 80 euros de media, 100 euros, 30 euros, dependiendo del capital de la hipoteca, dependiendo de los años que hayas contratado la hipoteca, de lo que debas, de lo que te quede por pagar, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, si tú estás al final de la hipoteca, por ejemplo, ya lo que estás pagando es todo capital, ya los intereses los has pagado, por lo tanto te afecta menos. No es lo mismo una persona que le queden 5 años para terminar la hipoteca que una persona que le queden 28 para terminarla de pagar. Porque al principio las hipotecas, no sé si los oyentes supongo que lo sabrán, si no pues se lo explicamos. En las hipotecas los intereses, cada cuota que uno paga todos los meses, la letra, que la gente llama la letra mensual, tiene una parte de intereses y una parte de devolución del dinero que el banco te ha prestado a ti, o sea, del capital. Pero no se distribuye igualmente en todo el préstamo, sino que al principio los bancos son muy listos. Es cuando más, el primero más que cobra el banco. Sí, los intereses. Al principio todo lo que pagas en las letras son casi todo intereses, ¿vale? Tú de 300 euros de cuota de letra pagas 250 de interés y 50 de capital en los primeros meses. Y eso va bajando hasta que al final, los últimos años de la hipoteca, lo que ya te queda por devolver es el capital. Entonces, si estás en los últimos años, evidentemente te afecta menos la subida. ¿Por qué? Porque de una cuota de 300 euros, a lo mejor tú devuelves 280 de capital y solo pagas 30 de ¿vale? De o 20 o 25 o de intereses. Claro. Si de 25 euros te suben el 0,1, pues vas a pagar 1 euro más. No te va a subir una cantidad ostensible. Entonces no se puede tampoco generalizar ni hacer una media, pero bueno, irá subiéndole a todo el mundo un poquito las hipotecas, ¿vale? Eso también es una correlación con el estado general de la economía, evidentemente. No es bueno que a la gente le suba la hipoteca, pero bueno, la economía funciona así y el mercado funciona así. Igual que ha bajado cuando tenía que bajar, pues sube cuando tiene que subir. ¿Cuándo se piensa que esto se va a producir? Pues se piensa que va a ser el año que viene, a mediados o a finales del 2019, ¿vale? Estamos a un año aproximadamente. Pero quiero decir, ante eso no se puede hacer nada, pues simplemente... Bueno, no. yo te he mandado unos deberes que era un artículo sobre las hipotecas a tipo fijo. Lo tengo aquí ¿vale? abierto, efectivamente. Hipotecas a tipo fijo, ¿vale? Entonces, no sé cómo vamos de tiempo.
vamos bien, ¿no? Bueno, que estaba relacionado con este tema. Se está produciendo una proliferación de ofertas de hipoteca a tipo fijo. Diferencia hipoteca a tipo fijo, tipo variable. Pues muy sencilla. Si el Euribor sube, la hipoteca sube, y si el Euribor baja, la hipoteca baja, la cuota. Tipo fijo siempre, es la misma. Toda la hipoteca, desde que la firma hasta que la terminan de pagar, siempre es la misma, a un tipo fijo. Que digamos es la más segura, ¿no? Es la más segura, pero no la más rentable. Claro. Vale. Condiciones que está ofreciendo la banca actualmente de las hipotecas a tipo fijo. Aproximadamente un 2% de tipo de interés, ¿vale? 2,5%. No está nada mal. No está nada mal, un 2% es muy poco. Estamos hablando de la seguridad de pagar durante toda la hipoteca un 2%. Está muy bien, ¿vale? Eso estaría bien para quien tenga que firmarla ahora, me imagino que a lo mejor pues, tienes que pagar durante 20 o 30 años. Cuidado. ¿No? Eso está bien para las personas que sean muy aprensivas y que tengan ese miedo de que le va a subir la cuota y quieran pagar todos los meses lo mismo y eso les haga sentir más seguro. Es una cuestión al final psicológica, si te fijas, porque depende de la incertidumbre y como dice el proverbio, en el riesgo está la ganancia. Te arriesgas a tener la variable, puedes ganar, puedes perder. Habitualmente sueles ganar y te voy a explicar por qué. Requisitos de la hipoteca a tipo fijo. Primero, máximo de cuota de amortización, 20 años. ¿Vale? Una hipoteca a tipo variable puedes tenerla 30, 35, 40 años. Las de tipo fijo, máximo 20 años. ¿Por qué? Porque si se alarga mucho el periodo, la incertidumbre para el banco es mayor, porque el que carga con la incertidumbre es el banco. El banco puede ganar o puede perder. ¿Vale? Dato, eso es el primer punto. Otro punto, te exigen una vinculación total, o sea, el banco gana menos y se arriesga a ganar menos. ¿Qué hace? Te obliga a tener seguro, la nómina, domiciliar, productos, planes de pensiones, todo, ¿vale? O sea, te exige más, te pone más límites y te exige más, tiene más comisiones, tiene más historia. Tiene otra cláusula que también es muy curiosa, que yo la he estado mirando, que es una cláusula que consiste en que si los tipos de interés del mercado subieran muchísimo, entonces ya no es fijo el tipo. Y yo me he quedado un poco perplejo y me he acordado de la doctrina de la cláusula suelo, ¿no? Vamos a ver. Señor banco, si usted me deja a mí el dinero y me pone un tipo fijo, ¿cómo me va a decir que si sube mucho, es que entonces yo pierdo? Bueno, principio de riesgo y ventura. Usted me deja a mí el dinero y se arriesga a ganar o a perder. Igual que yo pido una hipoteca a tipo variable, puedo ganar o puedo perder porque los intereses pueden subir o pueden bajar, ¿vale? Entonces, es mucho más exigente en cuanto a requisitos porque no te dan a más de 20 años y además te exigen una vinculación con el banco, contratar los seguros de hogar, el plan de pensiones, tiene que tener la nómina domiciliar, la luz, el agua, el teléfono, etcétera, evidentemente, ¿vale? Y además tiene esa cláusula que sería muy cuestionable, es decir, si sube mucho los intereses, más de un 4%, respecto del, por ejemplo, si sube más del 6%, entonces ya no es tipo fijo. ¿En qué quedamos? Muy gracioso. O sea que te ponen trampas, ¿no? Claro. Pero bueno, eso sería cuestionable. Pero para mí lo más importante de todo es que el banco, la banca es un sector que, como decíamos anteriormente, tiene muchísima más información que la media, ¿vale? Y hoy en día existen muchas formas de prever o anticipar el ámbito en el que se va a mover, por ejemplo, el mercado en determinadas materias. Y una de ellas es ni más ni menos que la de los tipos de interés, ¿vale? Entonces, si tenemos el Banco Central Europeo, y lo que hemos dicho anteriormente, que Mario Draghi en ningún momento va a permitir que los tipos de interés suban demasiado, porque si no sería la ruina de empresas y de particulares en toda Europa, ¿qué ocurre? Pues que ese dato del tipo de interés al cual la banca está dispuesta a hacernos un préstamo a tipo fijo es el nivel máximo al que la banca está convencida de que va a llegar el tipo de interés variable. O sea, la banca te da a ti un 2 porque no cree que nunca el tipo variable llegue al 2. ¿Por qué? Porque antes volvería a intervenir el Banco Central Europeo y lo volvería a bajar, ¿vale? De hecho, el artículo que yo he
yo he sacado, dice que la horquilla es entre el 1,5 y el 1,75. Y si te fijas, ellos lo ponen en el 2 porque ellos también se ganan algo, ¿no? O sea que es más interesante el variable, ¿no? A la larga es más interesante el variable, aparte que para que te den un tipo fijo tienes que cumplir muchos requisitos. Y es más. Es muy difícil que una persona, a lo mejor, con una nómina normalita y sea joven y quiere comprar una casa, a lo mejor no tiene con 20 años para amortizar una vivienda media. O sea, son hipotecas cortas, hipotecas de unas condiciones muy concretas, ¿vale? Y es muy difícil. Si la banca está dispuesta a prestártelo al 2, durante 20 años, es que ellos piensan que durante 20 años no va a subir del 2. Es de lógica. Claro. Y la banca está para ganar dinero y siempre gana dinero. Y tú estabas pensando, cuando he dicho antes que los vecinos, que nuestra urbanización se pagó en 15 años. ¿El qué? La hipoteca. Claro, es que todo depende del incremento y la inflación en los activos. O sea, si las casas valen mucho, la hipoteca es mucha y los intereses son muchos. Y el plazo se llega a la situación en la que se está hoy, de un endeudamiento, un sobreendeudamiento de las empresas, las familias y de los estados, de manera que si subieran mucho los intereses, quebraría todo, quebraría el Estado, quebraría toda la familia, nadie podría pagar hipoteca, sería un caos. Por eso el Banco Central Europeo, a medio y largo plazo, no se puede permitir que haya una subida muy grande. Es paulatina, conforme a Estados Unidos, porque hay un proverbio económico que dice que cuando Estados Unidos estornuda, Europa está metida en la UCI con una pulmonía. O sea, claro, la potencia económica ahora en China está entrando también como una superpotencia económica, pero los que parten el bacalao son los Estados Unidos de América, ¿vale? Y más ahora con Donald Trump. Bueno, no, económicamente desde los años 40, 50, ¿no? Desde la guerra, desde antes de la Segunda Guerra. No, bueno, desde los años 30 a los años 40, los Estados Unidos son la primera potencia del mundo y donde se mueve el dinero realmente es allí, ¿no? Claro. Entonces, si ya en Estados Unidos están subiendo los tipos, en Europa también lo tenemos que ir subiendo. Lo que pasa es que nosotros vamos un poco a remolque de ellos, ¿no? Pero es una normalización de la economía a nivel global, ¿vale? Muy bien, muy interesante. O sea que aquí está pendiente de lo que diga Draghi, ¿no? Ojo al dato, muy pendiente. Por eso cuando Draghi convoca una rueda de prensa en el Banco Central Europeo, hay un montón de periodistas de todo tipo, no solamente de la prensa económica, sino de la prensa generalista también allí, ¿no? Porque es muy importante analizar lo que dice, porque según lo que él haga, influye en el mercado. Pero sí que ya el último mensaje que dio, me parece que fue en marzo por ahí, es que esto no se puede mantener. O sea, ya la economía está estabilizada y se está recuperando. Por lo tanto, hay que ir a una normalización de tipos. Es que esto es histórico. O sea, tipos negativos, o sea, ¿cuándo se ha visto? Se ha visto una crisis muy gorda de las más grandes de los últimos 80 años, ¿no? Pero no se volverá a ver, esperemos que... Porque si los tipos están en positivo, eso también es tiene en cierto modo una parte buena. Eso estabiliza la banca. La banca está pasándolo muy mal, porque no hay margen de beneficio para ellos, ¿no? Porque los tipos están en negativo y ganan muy poco. Entonces, eso también estabiliza. Como ganan muy poco, es muy relativo también, ¿no? Ganan muy poco en relación a una situación normalizada de mercado, ¿vale? Porque cuando vemos los balances de ganancias... Sí, pero vamos a ver, pero tú, claro, la banca tiene unas plantillas, la banca tiene unos costes de producción, y la banca es una industria que tiene que funcionar. No es malo que la banca gane dinero. No estoy diciendo... Cuidado, esa es mi opinión personal. Pero que gane poco mucho, cuando a mí me hablan de miles de millones al año... Uno de los temas que te he propuesto para los programas aquí en la radio, que es la otra última inyección que todavía el gobierno actual tiene que estar haciendo inyecciones a la banca en los rescates bancarios. ¿Todavía? Todavía, porque había un plan de rescates bancarios, ¿vale? Si todavía estamos inyectando y se ha inyectado a Bankia 40.000 millones, 45.000 millones de euros, ¿es bueno que la banca funcione? Hombre, que la banca pierda dinero y que la banca vaya mal, no. Nosotros tenemos que pelearnos con la banca, tenemos que enfrentarnos a ello, pero nosotros no queremos que todo el mundo gane dinero. La banca, los ciudadanos, todo el mundo, los trabajadores, las empresas, todo el mundo, ¿no? No queremos, aquí no hay buenos ni malos, no hay que ir en contra de nadie. Pero si la banca necesita inyecciones de dinero público, mal asunto, porque las cosas no van bien. Claro, y al final nos perjudicamos todos porque el Estado somos los ciudadanos que tenemos nuestros impuestos. De hecho, las consecuencias de la mayoría de los recortes vienen por ese rescate a Bankia, ¿no? Sí, no hay otra.
¿Algún yo no lo he dicho, lo has dicho No, tú. lo digo yo, sí, lo digo yo, lo dicen Pero los bueno, analistas, ¿no? Es que es así. Es que así cuando tú recortas de algún lado tienes que quitar dinero. Claro. Es evidente. ¿Algún detalle más a tener en cuenta? Bueno, hay que estar pendientes y bueno, y ya iremos informando conforme se vaya produciendo, pero vamos, ya el Euribor va a ir poquito a poco, ¿eh? Ya el mercado, la tendencia es que el Euribor se vaya acercando otra vez a cero, del negativo del menos 1,3, menos 1,4, vaya volviendo a cero y empieza a subir en positivo. Tampoco va a pasar nada, ni se va a arruinar a nadie porque van a ir pagando todo el mundo un poquito más, pero bueno, al mismo tiempo, en paralelo, la economía se está recuperando, se está incrementando el empleo y las cosas poco a poco, afortunadamente, están yendo un poquito mejor. Muchas gracias, Ramón. Me tendría que contratar de ministro de Economía. Sí, verdad, no lo haces mal. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Adiós.